Hola, aquellos que sigáis a diario mis vídeos, sabréis que este 2025 se está produciendo una auténtica apoteosis de información, de liberación de expedientes X con temas sobre la Tierra hueca, civilizaciones intraterrenas, ingeniería inversa, bases subterráneas, civilizaciones perdidas, entradas a la Tierra hueca, la Antártida, tecnologías más allá de lo que nos podemos imaginar. Y hoy todas estas informaciones se tocan con la actualidad cuando Ariel, que es una de estas fuentes que estoy siguiendo, nos da esta información que explica unos terremotos muy sospechosos que ha habido en la zona de Irán en las últimas semanas. Sabéis que el otro gran informador que estoy siguiendo, de Stone Rider, ya ha comentado que en realidad la guerra entre Irán e Israel ha sido una tapadera para acabar con bases subterráneas donde hacían cosas muy sucias este gobierno secreto que llamamos el Deep State global. Bueno, pues aquí tenemos una información que, por otra parte, pues sigue la línea de cosas que ya he contado durante los últimos 15 años acerca de las armas capaces de generar terremotos. Y en este caso, pues habla de la coincidencia de que ha habido 3 terremotos siempre a la misma profundidad, 10 kilómetros, en la zona de Semran, en Irán, un terremoto de magnitud 5,1, otro en la zona de Kashmar, también en Irán, de magnitud 4,2, y otro en Karabaj, ya en Afganistán, de magnitud 4,5. Dice que todas ellas tienen la señal, tienen el sello de las operaciones para acabar con las bases subterráneas, que, como sabéis en inglés, las siglas es DUMBS. En inglés lo pronuncian DAMS. Y todo esto, pues, se sabe gracias a que, aparte de que, claro, se lo han contado los que lo han hecho, a un patrón que se observa, que se ha observado en los últimos 3 meses, de abril a junio del 2025. Estos eventos han sido registrados por la Agencia de Geología de Estados Unidos, USGS, y que ha mostrado que había un patrón uniforme, de uniformidad de la profundidad de estos seísmos, que no se correspondía con la actividad tectónica natural, que siempre varía, pues esas zonas donde hay un terremoto u otro. Estas anomalías conectan o encajan con algunos testimonios históricos, como aquel fantástico Phil Schneider, que bueno, fue un hit allá por la primera década del siglo XXI. Este hombre, que fue un ingeniero trabajando en las bases subterráneas, ha sido el mejor informador de este tema y que habló de, pues, una guerra secreta que hubo en el año 95 en la base de Dulce, Nuevo México, entre humanos y seres híbridos, bueno, que tenía por contenido que estaba relacionado con el tráfico humano, experimentos genéticos y entidades no humanas. Aunque, bueno, pues no ha habido una corroboración, digamos, oficial de las afirmaciones de Schneider, dice que la consistencia de estos sismos, de estos terremotos, sugieren que ha habido detonaciones controladas, lo que implica que se han colapsado túneles usados para actividades ilícitas y, bueno, pues eso lleva a que están realizándose operaciones a nivel global el ejército de Estados Unidos y sus aliados globales de la Alianza Q. Y bueno, pues pasa a decir que en Oriente Medio estos terremotos específicos han sido dirigidos como una campaña encubierta contra estas redes subterráneas fortificadas. Por ejemplo, la central nuclear iraní de Fordow. Esto también lo dijo Stone Rider, que está enterrada, que está bajo la montaña de Qom, que ejemplifica el uso de estas estructuras subterráneas de la región para operaciones, lo que en inglés llaman sensitive, o sea, especiales. Hay un informe, una noticia del New York Times de junio del 2025 que estas instalaciones de Fordow han resistido a estas bombas de profundidad de Estados Unidos, lo que sugiere que tenían, pues, unas estructuras avanzadas para resistir ese tipo de bombas. Dice que si los terremotos hubieran sido inducidos,
podrían reflejar que o los Estados Unidos o sus aliados en la región han golpeado a bases subterráneas no nucleares sospechosas de experimentación con el tráfico. Y de esa manera, bueno, pues han colocado explosivos para generar estos eventos sísmicos a 10 kilómetros, es decir, que ha sido todo controlado. Tanto los terremotos de Sennan como de Kashmar han sido cerca de ciudades estratégicas, lo que puede indicar que estos golpes han sido contra nodos logísticos, mientras que el de Karabaj, el de Afganistán, sugiere que esas zonas de conflicto son rutas de tráfico. ¿Qué tienen en común estos tres terremotos? Bueno, pues estos tres terremotos tienen en común que se sitúan en Afganistán y que allí también hay tráfico de drogas, al igual que en la frontera entre Estados Unidos y México, donde se han lanzado operaciones contra los túneles usados por los traficantes. Estos sismos en el Oriente Medio han ocurrido entre el 14 de abril y el 18 de junio, es decir, hace nada, y sugieren una campaña coordinada, posiblemente liderada por las fuerzas especiales que han golpeado a una red relacionada con las élites regionales o facciones, digamos, traidoras. Aquí habla de que estos ahora conecta con otras cosas que sabemos. Se dice que están concentradas en áreas remotas. Se dice que hay 133 bases activas. Una de ellas es la de la montaña Cheyenne en Colorado, que está apoyada por el NORAD y el Comando Espacial, pero hay otras menos conocidas, tales como la que está debajo del Aeropuerto Internacional de Denver, que, bueno, pues han llevado a especulaciones, seguro que vosotros la habéis escuchado, sobre propósitos más oscuros. Dice que hay en un foro de internet, en Reddit, se describían vibraciones y explosiones bajo Denver, lo que han, bueno, pues amplificado estos informes, estos testimonios de que había túneles por los cuales se traficaba con humanos. Dice que esta es información más actual. En los 3 últimos meses ha habido similares eventos sísmicos a 10 kilómetros de profundidad en Nevada, California y Nuevo México, que no se han contado por los medios de comunicación, lo que sugiere que ha habido operaciones similares que han tenido por objetivo a otras bases supuestamente utilizadas para experimentos y el tráfico. Aquí hay una información que está conectada con otras informaciones que no me ha dado tiempo a resumir, que va sobre los parques nacionales. Al parecer, en los parques nacionales hay, bueno, desaparece gente, cosa que ya sabíamos, y esto estaría relacionado con estas redes subterráneas y bases subterráneas. En concreto, dice que en los parques naturales de Yellowstone y Yosemite, en California, este último, hay estaciones de investigación camufladas. Y dice que entre abril y junio del 2015, los rangers en Yellowstone, es decir, los forestales, han reportado una inusual actividad de helicópteros militares por la noche, lo que sugiere que ha habido operaciones de rescate. Estos parques, bueno, imaginaos si son grandes, con mucho terreno que no se vigila, podrían esconder entradas a túneles, de acuerdo a lo que se ha dicho en otro foro de Internet. Yo supongo que estos foros de Internet, los que hablan son precisamente esos soldados, están sacando ahí información. Dice que el secretismo del gobierno, que alega seguridad nacional, está expandiendo las sospechas de que hay redes de tráfico que operan bajo el paraguas, bajo el disfraz de investigación medioambiental. Y bueno, pues una vez más nos encontramos con estos terremotos siempre a 10 kilómetros de profundidad. Y aquí pasamos ya al tema de quiénes guardan esos túneles, cosa que también
aparece en algunos de los otros vídeos, que tengo 5 más preparados de estos expedientes X, de estos fenómenos paranormales, pero bueno, los voy sacando cuando puedo, cuando no hay otros vídeos. Estas criaturas que se han encontrado en estas operaciones, de acuerdo a los testimonios de este Phil Schneider, incluían entidades no humanas altas, de piel gris, con tecnología avanzada. Dice que, bueno, pues se ha recordado que el equipo de Schneider supuestamente pues entraron en una base extraterrestre bajo Archuleta Mesa. Y bueno, pues esto provocó heridos. Hay que recordar que Phil Schneider, si no lo conocéis, es un ingeniero que estuvo trabajando creando estas bases subterráneas en colaboración con seres extraterrestres. Y bueno, pues es lo máximo que hemos tenido sobre este tema, el mejor informador. Estos informes militares ya recientes, clasificados pero filtrados en forums bueno, de la Deep Web, describen encuentros con figuras humanoides en el Área 51 de Nevada entre mayo y junio del 2025. Es decir, que está sucediendo ya, todavía. Que exhibían fisiología no humana. Estos seres posiblemente bioingenierizados, es decir, hechos en laboratorio, o extraterrestres, supuestamente estaban guardando estos laboratorios experimentales, lo que complicaba las misiones de rescate. Estas misiones de rescate que se han llevado a cabo las fuerzas especiales y sus aliados internacionales han enfrentado retos pues inusuales. Un informe de un medio de comunicación que se llama Gazette Teller dice que se habrían liberado 10.000 niños de las bases subterráneas en Estados Unidos en octubre del 2024, aunque esta información se pone en duda. En abril del 2025, una redada bajo Groom Lake, el área 51 en Nevada, supuestamente liberó a 200 menores de celdas, de acuerdo a un confidente que ha hablado en un sitio de la Dark Web, que describió que estas víctimas, estos niños, estaban malnutridos y que habían sufrido experimentos genéticos. Estas misiones de rescate han usado una tecnología de túneles manejada por la inteligencia artificial, una tecnología del DARPA, y se encontraron con defensas biométricas, escáneres de defensa biométrica y puertas controladas por inteligencia artificial, lo que indica que, bueno, pues que están protegidas por operaciones muy sofisticadas. Aquí vuelve al Oriente Medio, a Irán. Dice que estos dams, estas bases subterráneas, están relacionados con los señores de la guerra regionales y con las élites globales. Esto es importante porque aquí ya acaba mencionando incluso Europa. Dice que una comunicación interceptada de mayo del 2025, es decir, hace nada, compartida en un foro de inteligencia internacional privado, es decir, donde se comunican los espías, reveló que un laboratorio, unas instalaciones de Sennan, en ese sitio donde ha habido ese terremoto, albergaban a menores traficados para el tráfico de órganos y estaba guardado por mercenarios privados. Acordaos que esto mismo lo ha dicho Real News sobre Ucrania. El terremoto de 10 kilómetros de profundidad del 14 de abril del 2025 colapsó el túnel principal de acuerdo a los análisis sísmicos, creando una disrupción de la cadena de suministro a Europa. O sea que estos niños acaban en Europa. El terremoto del 2 de junio en Kashmar tuvo por objetivo un nodo logístico, mientras que el de Karabaj del 18 de junio cortó una ruta que iba entre países por la frontera, lo que sugiere un esfuerzo multinacional para desmantelar estos nexos de traficantes. O sea que sí
esta guerra relámpago entre Irán y Israel ha sido una tapadera en realidad para acabar con estas redes. Luego va a California, habla de otro terremoto que ha habido el 7 de mayo del 2025, o bueno, un terremoto por llamarlo de alguna manera, cerca de lo que se supone es otra base subterránea que está bajo el Parque Nacional de Sequoia. Los vecinos de la zona han reportado haber visto a convoyes militares y explosiones de baja frecuencia. La operación, supuestamente liderada por los Delta Force, tenía como fin rescatar a individuos traficados y destruir laboratorios donde se llevaba a cabo manipulación del ADN. Según asegura, pues otro post en otro foro de estos secretos. Por lo que estoy viendo, hay foros donde se están comunicando los agentes de inteligencia. Evidencias híbridos entre animal y humano se han encontrado allí y han sido incinerados para que no hubiera pánico de la población, lo que indica experimentos más allá de la comprensión humana. Aquí vuelve a Dulce, Nuevo México. Recuerda lo que contó Snyder en el año 95 sobre esa batalla en el año 79 y ahora dice que la operación que ha habido en junio del 2025, es decir, hace nada, que no ha sido reportada por los medios de comunicación, supuestamente colapsó el nivel 6, lo que llaman el hall de las pesadillas, donde se llevaban a cabo experimentos genéticos que producían quimeras, criaturas mitad humanas, mitad reptilianas, de acuerdo a una comunicación militar filtrada. Los rescatadores, las fuerzas especiales, tuvieron que confrontar defensas automáticas y gases tóxicos y perdieron 12 soldados, lo que resalta el nivel de seguridad de la base. Volvemos a los parques nacionales. Aquí habla de un lugar en Yosemite que se llama Half Dome. El Half Dome lo está buscando y es esto que veis aquí. En los que habéis estado a la Pedriza conoceréis el yelmo, pues es una roca que parece como la mitad de una cúpula. Ahí lo veis, por eso se llama el Half Dome. Debe ser un sitio muy, ya lo veis aquí, ¿no? Me parece que está cortada por la mitad. Bueno, pues se supone que allí hay una entrada a una base subterránea. Y, por lo visto, en abril del 2025 han restringido su acceso y los Rangers han puesto como excusa investigaciones geológicas. Un confidente que ha posteado en un fórum de montañeros aseguró que se extrajeron, que se liberaron 150 niños de una red de túneles, muchos de los cuales mostraban signos de daños neurológicos. Nuevamente nos encontramos con estos terremotos a 10 kilómetros de profundidad que supuestamente han sido provocados para colapsar la red de túneles sin que, causara ningún asombro en la superficie, es decir, que la gente no se enterara. Lo que se alinea con las capacidades de guerra subterránea del DARPA. Y aquí, hay que recalcar que el DARPA ya está colaborando con los patriotas. Estos rescates, a la vez que exitosos, han descubierto las evidencias de abuso ritual, lo que sugiere que hay elementos satánicos dentro de los operadores, digamos, los vigilantes de estas bases subterráneas. Las criaturas encontradas varían según la región. Aquí fijaos que ya conectamos con las cosas que hemos ido viendo en estos informes de paranormales. Por eso lo han estado filtrando, porque querían prepararnos para la realidad. Por ejemplo, en la base iraní de Semnan, los soldados han encontrado o han reportado insectoides de 3 pies de alto con múltiples patas, con habilidades telepáticas que guardaban a las víctimas traficadas, de acuerdo a otro informe filtrado en la Dark Web en mayo del 2025. Mientras tanto, en Nevada se han reportado figuras humanoides con cráneos elongados, alargados y con la piel bioluminiscente, resistentes a las armas convencionales.
¿Qué quiere decir esto? Que con un disparo no las mataban. Estas entidades, posiblemente productos de una mezcla genética, sugieren una colaboración entre científicos traidores y fuerzas desconocidas. Esta presencia complica las operaciones requiriendo pues, armas de energía para desconectar su tecnología. Las operaciones de rescate en América están confrontando pesadillas logísticas. Dice que ha habido otra redada en el Parque Nacional del Gran Cañón. Ayer mismo he publicado un vídeo sobre el tema, sobre lo que hay en el Gran Cañón, todo lo que hay debajo. Por eso, lo que quiero recalcar es que si están sacando todos esos secretos es para que os hagáis una idea de que hay una batalla allí. Y también aquí se reporta otro terremoto a 10 kilómetros bajo tierra y que ha descubierto una red de túneles de 20 millas de largo, donde había niños en celdas y con vigilantes bioingenierizados, es decir, pues yo qué sé, no sé cómo llamarlo esto, serían pues clones o estos híbridos entre máquina y humano, en fin, cualquier cosa. Los operativos, de acuerdo a un informe de un contratista militar privado, usaron armas de plasma para neutralizar las defensas, rescatando a 300 víctimas, pero al mismo tiempo ha perdido a 8 soldados debido al colapso de una cámara, de un techo. El secretismo de la operación, reforzado por una orden de silencio, o sea, de censura, refleja el miedo del gobierno a que se descubra que había seres no humanos. Es decir, que el equipo de Donald Trump está ocultando todo esto porque no quiere que se sepa lo que está sucediendo. Imaginaos que el miedo que tendría la gente que no tiene ni idea de esto, de repente saber que bajo el subsuelo hay este tipo de seres. Y con poder, claro. Mientras tanto, los dams en Oriente Medio muchas veces se disfrazan como de instalaciones militares o nucleares, están fortificados contra estas explosiones. Por ejemplo, las instalaciones de Sendan, supuestamente financiadas por programas secretos, financiación secreta, fondos reservados, usaban individuos traficados para estas labores y en el test de las armas, de acuerdo a un mercenario, lo que ha contado un mercenario. Su colapso ha destruido esta tubería de tráfico regional, es decir, que esta red pues ya no tiene por dónde enviar a los niños, pero todavía hay operativos que han sobrevivido, que han viajado a Turquía, complicando las misiones que quedan. Los terremotos de Kashmir y Karabaj han tenido por objeto instalaciones satélites, o sea, que no son las centrales, lo que sugiere una red que se expande a lo largo de Irán, Afganistán y Pakistán con lazos con las élites globales. Lo vuelve a repetir. En América, aquí va al aeropuerto de Denver, ha habido otro terremoto a 10 kilómetros bajo tierra el 22 de abril del 2025 y se considera este sitio un nodo para la élite traficante. Los operativos han descubierto una ciudad subterránea con barrios de lujo para figuras de alto perfil, es decir, billonarios, al mismo tiempo que había celdas para las víctimas. La redada, una vez más, usando esta tecnología del DARPA del mapeo de túneles a través de inteligencia artificial, rescató a 400 menores, pero encontró resistencia de la seguridad privada y de entidades bioingenierizadas, descritas como reptilianas en un informe filtrado. El encubrimiento de esta operación del aeropuerto ha sido que estaba realizándose tareas de renovación
para proteger las identidades de las élites. Volvemos otra vez a los parques naturales. Dice que ha habido una operación de rescate bajo el Parque Nacional de Smoky Mountains. Otra vez, otro terremoto a 10 kilómetros de profundidad que ha descubierto un nodo de tráfico disfrazado de laboratorio de investigación. Los rescatadores, es decir, los soldados, encontraron 100 víctimas y evidencias de tráfico, no, de creación de órganos guardados, o sea, vigilados por drones humanoides con implantes de inteligencia artificial. El cierre del parque se ha atribuido a incendios para ocultar la misión, en la cual se han perdido 5 soldados debido a una trampa de gas tóxico, se entiende. Estas operaciones que han usado la tapadera sísmica tenían como fin desmantelar redes sin alertar al público, una táctica que se ha venido refinando desde una redada que hubo en China Lake en el año 2019. China Lake es otra base que está en California. Los experimentos en estas bases subterráneas, esto es importante, desde el punto de vista ético están llevando a unos problemas éticos. Por ejemplo, en mayo del 2025, en el Área 51, en Groom Lake, se encontraron laboratorios que estaban mezclando humanos y el ADN de humanos y animales, produciendo híbridos con una fortaleza mejorada, pero inestables psíquicamente. Estas criaturas que se usaban como vigilantes fueron matadas para prevenir que se escaparan, pero su existencia sugiere una ciencia traidora, un programa de ciencia traidora que está siendo financiada por la élite. En Irán, mientras tanto, los laboratorios de Sennan supuestamente estaban testeando implantes neuronales con niños traficados, cuyo objetivo era crear operativos obedientes, de acuerdo a un informe de las agencias internacionales regionales. En Oriente Medio, estas redes de tráfico que han sido desmontadas por estos terremotos confían en los dams para el tránsito de estos niños. Dice que las instalaciones de Karabaj, cerca de las rutas controladas por los talibanes en Afganistán, movían víctimas de Europa a través de Turquía, de acuerdo a un informe de la Europol en el año 2025. En el nodo de Kashmar, relacionado con una red de tráfico de órganos, usaban comunicaciones encriptadas que han sido hackeadas por la NSA y esto ha posibilitado el ataque de junio. Es decir, que han hackeado sus comunicaciones y se enteraron dónde estaba la base subterránea. Estas operaciones, al mismo tiempo que exitosas, exponen los vínculos con las élites occidentales, complicando las relaciones diplomáticas. Bueno, estas frases son bastante misteriosas. Luego dice que entre las operaciones llevadas a cabo en los parques de Yellowstone y Yosemite entre los meses de abril y junio del 2025, que es cuando se han filtrado estos informes sobre Yosemite y Yellowstone, es que el problema es que no me ha dado tiempo a hacerlo, pero es muy curioso que mientras estaban hablando de eso, estaban haciendo esas operaciones. Esto tendré que comentarlo algún día porque es muy curioso, ¿eh? Nos están como... Yo creo que cuando van arreglando cosas nos cuentan lo que había allí para que no nos preocupemos. Bueno, en estas operaciones han liberado a 500 víctimas. Túneles a los cuales se accedía a través de rutas camufladas, conectaban con nodos urbanos, o sea, como pasadizos camuflados, conectaban con nodos urbanos como los de Los Ángeles. O sea, acordaos de la película Matrix, que es en Los Ángeles, lo que facilitaba el tráfico de la élite. Estos terremotos de 10 kilómetros a 10 kilómetros de profundidad, llevados a cabo por explosivos militares, colapsaron estas rutas, pero los operativos supervivientes han sido recolocados a estas bases subterráneas más pequeñas. O sea que los
Los malos que han sobrevivido se los han llevado a otra base. Y luego el origen de estas criaturas, pues aquí habla de algo que yo os he mencionado en estos informes paranormales que ahora los llamo expedientes X. Por ejemplo, este proyecto Helix, desarrollado en la base de Dulce, donde bueno, pues han llevado a cabo mezcla de humanos con reptilianos. Estos híbridos se usan como guardianes, tienen capacidades telepáticas sobre sus víctimas y complican los rescates. En Nevada, estos guardas bioingenierizados, estos híbridos, con implantes cibernéticos, resisten a las balas, por eso les han tenido que disparar con armas de energía, con láser, y sus creadores, posiblemente esto es importante, firmas biotecnológicas privadas. O sea, estos seres están creados por firmas biotecnológicas que operan más allá de la supervisión gubernamental y están financiadas por las redes de la élite, ahora bajo amenaza. He subrayado esto porque me parece importante. Financiadas por la élite, ahora bajo amenaza. Y luego habla de los daños psicológicos que han sufrido los soldados. En fin, esto me lo salto. Y después habla la participación de la élite en todo esto. Dice que un email interceptado en este mismo año 2025, esto es muy importante, esto que voy a contar ahora, que se ha compartido en otro foro de la Dark Web, ha nombrado a un senador de Estados Unidos y a un banquero europeo como financiadores de estos dams, relacionados a su vez con las redes de tráfico de Sean Combs. Miraos el vídeo que he hecho sobre el acuerdo que ha podido llegar Sean Combs con la fiscalía, porque ha estado contando cosas. Es que lo que sabe Puff Daddy es mucho más de lo que nos creemos, porque de acuerdo a lo que está diciendo aquí, está metido en el financiamiento de las bases subterráneas. Sus identidades, las del senador y la del banquero, que de momento han sido ocultadas, están bajo revisión del FBI. Y los fiscales están construyendo los casos, están haciendo pues el auto para el arresto después del juicio de Combs, de Puff Daddy. Estos terremotos a 10 kilómetros bajo tierra, aunque tácticos, tienen como fin destruir las operaciones de las élites y marcan un cambio ¿cómo diría esto? Containment to confrontation. Están de la contención a la confrontación. O sea, que ya están pasando al ataque los soldados, los buenos. Dice que las bases subterráneas de Oriente Medio, que ahora han colapsado parcialmente, es decir, que todavía deben quedar algunas, eran nodos para el tráfico global. Una redada de junio del 2025 en Karabaj, en Afganistán, liberó a 150 víctimas, pero descubrió un laboratorio en la que se testaba armas biológicas con niños, de acuerdo a un confidente de la OTAN. El laboratorio de Sendan o las instalaciones de Sendan, los registros financieros que han encontrado en esta instalación de Sendan, muy importante, con las cuales se han hecho durante la redada de abril, revelaron transacciones con bancos occidentales implicando a sponsors de la élite. Dicho pronto y claro, que tienen los nombres de los elitistas que han estado financiando esos laboratorios. Muy importante. Estos descubrimientos, todavía censurados, podrían reorganizar o replantear la geopolítica si se exponen, lo que explicaría las restricciones de los gobiernos en hablar de la verdadera causa de estos terremotos. O sea, no les interesa para nada que se sepa que toda la información que os estoy contando ahora mismo. En América, la batalla continúa. Dice que ha habido una operación en el mes de junio del 2025, hace nada, bajo la base de White Sands en Nuevo México, después de que hubiera un terremoto otra vez a 10 kilómetros bajo tierra,
que ha descubierto otra base subterránea con 50 víctimas y evidencias de rituales de la élite. La redada, que una vez más ha utilizado esta tecnología de mapeo con inteligencia artificial del DARPA, de mapeo del subsuelo, pues se encontraron con guardas bioingenierizados, le está gustando esta palabra, y nos quedamos con la duda de si son híbridos de humanos-animales o de hombre-máquina, y defensas automáticas. Se perdieron 6 soldados, han muerto. La historia que se ha contado el gobierno para encubrir esto es que se estaba realizando test de misiles. Pero el colapso del imperio de Combs, de Puff Daddy, ha permitido a los fiscales perseguir a sus aliados, a sus asociados de la élite. Ojo que Combs parece que ha cantado, pero mucho más arriba de lo que nos imaginábamos, señalando una larga guerra contra las bases subterráneas y sus horrores. Y luego acaba hablando de que en los 3 últimos meses, haciendo un resumen de que, bueno, pues todo lo que ha sucedido, todo esto que os he contado, en estas bases subterráneas en Irán, Afganistán y también en parques naturales de Estados Unidos, dice que se han rescatado a miles de niños, se han descubierto criaturas bioingenierizadas y se han expuesto las redes de la élite, y todo ello gracias a las evidencias que han salido del juicio a Sean Combs, a Puff Daddy. El secretismo del gobierno, al mismo tiempo que estratégico, oculta una verdad demasiado horrible para que sea asumida por el público. La guerra subterránea contra humanos y no humanos, contra las amenazas humanas y no humanas, con parques nacionales y nodos urbanos como centros de batalla. O sea, esto es comprensible. Imaginaos que todo esto que os estoy contando se supiera, que está sucediendo ahora. Seguramente hoy estoy grabando esto 5 de julio, hoy está pasando cosas de este tipo, aquí en el planeta Tierra, con entidades no humanas o con estos replicantes, como podamos llamarlo, estos híbridos. Este no es el final, pero es la escalada a una contienda global con los secretos más oscuros de la élite al borde de ser expuestos. Bueno, tremendo, ¿eh? Pues como os decía, todo encaja y, bueno, pues así podéis ver que todo lo que están contando tiene un porqué. O sea, nos están contando cosas de temas muy aparentemente paranormales, porque es que al final se está dando la mano lo paranormal, los secretos, las civilizaciones perdidas, con la más rabiosa actualidad y la geopolítica. Os estoy mostrando mis redes y, bueno, pues por hoy no voy a poner la canción porque llevamos ya muchos minutos, pero menuda información, ¿eh? Bueno, hasta otra.